Y pude ver que la aflicción, lo que causaba esos latigazos, esas heridas, que si venimos a ver, no nos podemos olvidar que Cristo venía sufriendo desde el Getsemaní. ¿Se acuerdan que botó sudor como gotas de sangre? Eso tiene una contestación científica, hermano. La agonía, la presión emocional, lo que estaba sintiendo el maestro era tan fuerte que le rompió unos capilares y causó unos efectos en él. Él venía sufriendo desde el Getsemaní hasta la cruz. Pero a causa de los latigazos y a causa de todo lo que el maestro pasó, hay una conmoción hipervolémica o desangramiento, y esto es a consecuencia, ¿se acuerdan del látigo? ¿Se acuerdan de la imagen bien tremenda de cómo quedó el maestro? Pues eso causaba que la persona perdiera sangre en exceso. Y desde el momento que lo estuvieron azotando hasta que caminó posiblemente 1 o 2 kilómetros, transcurrió mucho tiempo. ¿Verdad que sí? Y en ese tiempo, el maestro, con sus heridas expuestas, sus venas expuestas, sus tendones lastimados, sus músculos esgarrados, botando sangre en exceso, le causó una reacción física. Y es que él botó sangre en exceso. Ahora, el botar sangre en exceso nos crea unos problemas. Y es que el corazón tiene que bombear más rápido para compensar la sangre que se está perdiendo, porque el cuerpo necesita cierta cantidad de sangre. Pero como el maestro estaba perdiendo tanta sangre, el corazón tenía que bombear más rápido para que esa circulación fluyera y el cuerpo no se diera cuenta de que necesitaba más sangre o estaba perdiendo sangre. Había un problema con la sangre. Eso causa unos problemas cardíacos, causa también unos problemas en los riñones. Dice que los riñones se paran, no producen orina, porque hay un problema con los fluidos. La falta de fluido crea una sensación de sed, de deshidratación, que combinada con el calor, con el agotamiento, con el polvo, cansancio, las heridas abiertas, se te están llenando de polvo, te siguen agrediendo, te siguen escupiendo. Lo más seguro, el maestro se cayó porque él estaba agotado. La falta de sangre hace que tú te desmayes. No hay fluidos como normalmente se supone que usted los tenga. Hay una agonía. Hay un cansancio. Y allí estaba crucificado, Cristo crucificado, sintiendo calambres en su cuerpo, porque la posición hacía que además de todo tuviese calambres, sintiendo la falta de oxígeno porque sus nervios fueron mutilados, ahogándose por el calor porque no hay fluido, ahogándose con la agonía de que lo condenaron injustamente, de que los mismos suyos los dejaron solos, de que él, siendo santo, cargó con los pecados tuyos y míos y se despojó de su gloria para morir y morir en la muerte de una cruz para que tú fueras salvo y para reconciliar tu relación con Dios. Y después de que yo estudié todo eso, que me tardé horas,
escucho la voz de Dios que me dice: ahora busca la Biblia. Y te vas a buscar Lucas 9:23. Y leí Lucas 9:23 que decía: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, después de yo haber estudiado todo esto, ya ese texto no tenía el mismo significado para mí. Ya ese texto no era que la cruz es el montón de problemas que nosotros tenemos. Ya no tenía el mismo significado. Ya el mismo significado de negarme a mí mismo no era lo mismo. Ya el significado de seguirlo cada día no era lo mismo. Porque yo descubrí y aprendí lo que fue y significó la cruz para Cristo. Y Cristo quiere que tú sepas, y Dios en esta hermosa mañana, que no pueden nada más ver a Cristo glorificado en gloria, resucitado. Usted y yo tenemos que ver a Cristo crucificado y caminando por el Calvario por usted y por mí. Pero antes de Cristo caminar por el Calvario, ¿usted sabe qué él tuvo que hacer? Algo que dice ahí en amarillo: negarse al mismo. Y Cristo me estaba pidiendo que después que yo conocí todo lo que significó la crucifixión, yo me negara a mí mismo, cogiera mi cruz y lo siguiera. ¿Sabe por qué? Porque lo que Cristo te quiere decir a ti y a mí es que, se acuerda el palito, el patíbulo, usted lo tiene que coger. Pero usted sabe lo que significa eso. Lo que le pasó a Cristo cuando él caminó con el patíbulo por el Calvario, que lo golpearon, que le hablaron malo, que tuvo que seguir siendo obediente y seguir caminando, él con pestañear, quitarse todo eso de encima. Ya no era él, era la obediencia que él le debía al Padre, y él tuvo que dejar de ser él para ser de nosotros. Pero nosotros no queremos ser nosotros para ser para el otro. No queremos. Porque negarnos a nosotros mismos es difícil. Nos cuesta. Entonces, queremos seguir a Dios. Queremos cargar nuestra cruz como a nosotros nos da la gana. Y Pablo dijo, 1 Corintios capítulo 2 versículo 2: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Nos encanta ver a Cristo resucitado, pero no nos gusta verlo crucificado. Porque cuando Cristo nos pide que nos neguemos a nosotros mismos, que tomemos la cruz cada día y lo sigamos, no nos gusta. Y como Cristo sabía lo que significaba llevar su cruz, en los 3 evangelios está lo de negarse a sí mismo. Porque él sabía lo que era cargar con la cruz. Porque eso es lo que él quiere que usted y yo hagamos. Miremoslo crucificado. Porque antes de la resurrección vino la cruz. Se tuvo que negar, tuvo que ser obediente. Y si usted no se niega ni es obediente, no va a haber la resurrección de su cuerpo. Pero vemos a Cristo en la cruz.
Y los versículos que tomamos en consideración, Juan 19:25, nos habla que Cristo estaba con algunos de sus seguidores en la cruz. ¿Verdad que sí? Y habló con María, habló con Juan. Bien bonito. Pero después dice, en Lucas 23, capítulo 49, pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando todas estas cosas. Y en estos capítulos que leímos que en el versículo 28 Cristo dijo: tengo sed. Y me llama la atención que dice Lucas 23:36, los soldados también le escarnecían, o sea, se burlaban, acercándose y presentándole vinagre. Dice Mateo 27:34, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Y yo puedo hablar un sinnúmero de cosas respecto a estos acontecimientos del vinagre, la hiel y de lo que pasó ahí. Pero eso lo tocaré en una conferencia más adelante. Quiero hablarles del mensaje que Dios me dio para esta iglesia. Nosotros vemos a Cristo diciendo: tengo sed. Pero vemos que en el momento que Él habla y dice tengo sed, quien le da a beber es uno de los soldados que posiblemente lo había azotado. Uno de los soldados que posiblemente le había hablado malo. Uno de los soldados que posiblemente lo había escupido. Uno de los soldados que posiblemente lo había empujado. Fue uno de los soldados quien le dio a beber vinagre por cuanto él dijo: tengo sed. Pero lo que me llama la atención es que sus seguidores, nadie de los que estaban con él, su familia, ni nadie le dio a beber agua, ni le dieron nada. ¿Sabe por qué? Porque estaban lejos y no estaban al lado del maestro. Porque en el momento difícil nos apartamos de la verdad y del maestro. Pero ahí estaba el soldado. La iglesia no estaba. Sus seguidores no estaban. Y Cristo tenía una necesidad como la tiene ahora para que se riegue el evangelio, y la iglesia no está. No está. Y Cristo sigue en la cruz diciendo: tengo sed. Pero lo que sacia la sed es el agua, no el vinagre. Un gentil, un pagano, una persona que no sea cristiano no le puede dar agua a Cristo. Los que conocen la verdad es el pueblo. Los que se pueden poner en las manos de Dios, de Cristo, para sanar la sed que Él tiene, es la iglesia. Y hay un trabajo que hacer. Pero estamos muy cómodos en sentirnos bien, en no tener problemas con mi esposo y con mi esposa, en tener un buen carro, una buena casa, en no tener situaciones, tener dinero para esto, para lo otro, para salida. Muchas veces la Semana Santa nos vamos a pasear y nos olvidamos de Dios, de espaldas a Dios. Y Cristo sigue diciendo en la cruz: tengo sed. Pero me ministraba el Espíritu que cuando una persona gentil, una persona que no conoce
el Evangelio le da algo a Dios, igual que el vinagre y la hiel, que no sirven para saciar la sed. Pero dice que Cristo la probó. Entonces nosotros venimos como personas que no conocemos a Cristo y que queremos dar ese paso de fe, y le vamos a dar a Cristo nuestros pecados. Porque nosotros estábamos envueltos en delitos y en pecados. Por eso Cristo pasó todo esto. Y venimos y aceptamos a Cristo como estamos, en pecado. Y Cristo nos prueba. Cristo nos prueba. Lo que pasa es que a Cristo no le gusta lo que prueba. Él te tiene que transformar. Y Dios me habló en mi ministerio y me dijo que después que él probó el vinagre, se incomodó, no lo tragó. Entonces fue que él dijo: Tetelestai, o ese grito de júbilo. Mi alma te alaba. Tetelestai, o teleo, o teos, que significa, entre varios de sus significados, consumado es, o ha llegado a su fin, he cumplido, doy por terminado, cumplí, llegué. Dios, lo que tú me dijiste que tú hicieras, aquí tu hijo lo hizo. Señor. Todo lo cumplí, se acabó esto, terminé. Llegué a mi meta. Qué bueno. Entonces el Señor me ministraba y me decía: cuando un gentil viene donde mí, o una persona que no me ha aceptado me acepta, me trae sus pecados, y yo los pruebo y no me gustan, pero yo lo transformo, yo lo cambio si Él se mete conmigo. Si Él me dice: heme aquí, te acepto como Dios y como Salvador, creo en Jesucristo y en Dios, creo que murió y resucitó y está sentado a la diestra del Padre, te acepto, me arrepiento de mis pecados, lléname con tu Santo Espíritu y ayúdame a ser diferente. Dios te limpia, y después que Él te limpia, Él dice: Tetelestai, he terminado, eres digno para la vida eterna. Pero tienes que entregarle tus pecados y tu vida a Cristo. Señor. El vinagre no le quitó la sed, pero después que lo probó, dijo las palabras. Después que Cristo te prueba, después que Dios te prueba, después que el Espíritu Santo llega donde ti, Él va a decir las palabras en tu vida. Él te va a cambiar, Él te va a hacer diferente. Oh, mi alma te alaba. Hay unas promesas, hay unas bendiciones, hay bendición. El pecado no se va a enseñorear más de ti. El mundo no tiene poder sobre ti. Tú eres un hijo y una hija de Dios. El diablo no tiene control de tu vida. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Y despojó a los principados y los exhibió públicamente, venciendo sobre ellos en la cruz. Y si tú aceptas a Cristo, tú tienes ese beneficio por cuanto Cristo los venció. Pero para tú tener esos beneficios, tú tienes que decir, como dijo Pablo: ya no vivo yo, no vive Cristo en mí. ¿Sabe por qué?
la teología de Pablo, que estaba tremendo, porque Pablo decía, porque yo estoy juntamente crucificado con Cristo. Gloria a Dios. Pablo sabía lo que era cargar con su cruz. Pero a nosotros beneficio por cuanto Cristo los venció. Pero para tú tener esos beneficios, tú tienes que decir, como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Sabe por qué? La teología de Pablo, que estaba tremendo, porque Pablo decía, porque yo estoy juntamente crucificado con Cristo. Gloria a Dios. Pablo sabía lo que era cargar con su cruz. Pero a nosotros beneficio por cuanto Cristo los venció. Pero para tú tener esos beneficios, tú tienes que decir, como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Sabe por qué? La teología de Pablo, que estaba tremendo, porque Pablo decía, porque yo estoy juntamente crucificado con Cristo. Gloria a Dios. Pablo sabía lo que era cargar con su cruz. Pero a nosotros beneficio por cuanto Cristo los venció. Pero para tú tener esos beneficios, tú tienes que decir, como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Sabe por qué? La teología de Pablo, que estaba tremendo, porque Pablo decía, porque yo estoy juntamente crucificado con Cristo. Gloria a Dios. Pablo sabía lo que era cargar con su cruz. Pero a nosotros beneficio por cuanto Cristo los venció. Pero para tú tener esos beneficios, tú tienes que decir, como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Sabe por qué? La teología de Pablo, que estaba tremendo, porque Pablo decía, porque yo estoy juntamente crucificado con Cristo. Gloria a Dios. Pablo sabía lo que era cargar con su cruz. Pero a nosotros beneficio por cuanto Cristo los venció. Pero para tú tener esos beneficios, tú tienes que decir, como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Sabe por qué? La teología de Pablo, que estaba tremendo, porque Pablo decía, porque yo estoy juntamente crucificado con Cristo. Gloria a Dios. Pablo sabía lo que era cargar con su cruz. Pero a nosotros beneficio por cuanto Cristo los venció. Pero para tú tener esos beneficios, tú tienes que decir, como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Sabe por qué? La teología de Pablo, que estaba tremendo, porque Pablo decía, porque yo estoy juntamente crucificado con Cristo. Gloria a Dios. Pablo sabía lo que era cargar con su cruz. Pero a nosotros beneficio por cuanto Cristo los venció. Pero para tú tener esos beneficios, tú tienes que decir, como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Sabe por qué? La teología de Pablo, que estaba tremendo, porque Pablo decía, porque yo estoy juntamente crucificado con Cristo. Gloria a Dios. Pablo sabía lo que era cargar con su cruz. Pero a nosotros beneficio por cuanto Cristo los venció. Pero para tú tener esos beneficios, tú tienes que decir, como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Sabe por qué? La teología de Pablo, que estaba tremendo, porque Pablo decía, porque yo estoy juntamente crucificado con Cristo. Gloria a Dios. Pablo sabía lo que era cargar con su cruz. Pero a nosotros beneficio por cuanto Cristo los venció. Pero para tú tener esos beneficios, tú tienes que decir, como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Sabe por qué? La teología de Pablo, que estaba tremendo, porque Pablo decía, porque yo estoy juntamente crucificado con Cristo. Gloria a Dios. Pablo sabía lo que era cargar con su cruz. Pero a nosotros beneficio por cuanto Cristo los venció. Pero para tú tener esos beneficios, tú tienes que decir, como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
¿Sabe por qué? La teología de Pablo, que estaba tremendo, porque Pablo decía, porque yo estoy juntamente crucificado con Cristo. Gloria a Dios. Pablo sabía lo que era cargar con su cruz. Pero a nosotros beneficio por cuanto Cristo los venció. Pero para tú tener esos beneficios, tú tienes que decir, como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Sabe por qué? La teología de Pablo, que estaba tremendo, porque Pablo decía, porque yo estoy juntamente crucificado con Cristo. Gloria a Dios. Pablo sabía lo que era cargar con su cruz. Pero a nosotros beneficio por cuanto Cristo los venció. Pero para tú tener esos beneficios, tú tienes que decir, como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Sabe por qué? La teología de Pablo, que estaba tremendo, porque Pablo decía, porque yo estoy juntamente crucificado con Cristo. Gloria a Dios. Pablo sabía lo que era cargar con su cruz. Pero a nosotros beneficio por cuanto Cristo los venció. Pero para tú tener esos beneficios, tú tienes que decir, como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Sabe por qué? La teología de Pablo, que estaba tremendo, porque Pablo decía, porque yo estoy juntamente crucificado con Cristo. Gloria a Dios. Pablo sabía lo que era cargar con su cruz. Pero a nosotros beneficio por cuanto Cristo los venció. Pero para tú tener esos beneficios, tú tienes que decir, como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Sabe por qué? La teología de Pablo, que estaba tremendo, porque Pablo decía, porque yo estoy juntamente crucificado con Cristo. Gloria a Dios. Pablo sabía lo que era cargar con su cruz. Pero a nosotros beneficio por cuanto Cristo los venció. Pero para tú tener esos beneficios, tú tienes que decir, como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Sabe por qué? La teología de Pablo, que estaba tremendo, porque Pablo decía, porque yo estoy juntamente crucificado con Cristo. Gloria a Dios. Pablo sabía lo que era cargar con su cruz. Pero a nosotros beneficio por cuanto Cristo los venció. Pero para tú tener esos beneficios, tú tienes que decir, como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Sabe por qué? La teología de Pablo, que estaba tremendo, porque Pablo decía, porque yo estoy juntamente crucificado con Cristo. Gloria a Dios. Pablo sabía lo que era cargar con su cruz. Pero a nosotros beneficio por cuanto Cristo los venció. Pero para tú tener esos beneficios, tú tienes que decir, como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Sabe por qué? La teología de Pablo, que estaba tremendo, porque Pablo decía, porque yo estoy juntamente crucificado con Cristo. Gloria a Dios. Pablo sabía lo que era cargar con su cruz. Pero a nosotros beneficio por cuanto Cristo los venció. Pero para tú tener esos beneficios, tú tienes que decir, como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Sabe por qué? La teología de Pablo, que estaba tremendo, porque Pablo decía, porque yo estoy juntamente crucificado con Cristo. Gloria a Dios. Pablo sabía lo que era cargar con su cruz. Pero a nosotros beneficio por cuanto Cristo los venció. Pero para tú tener esos beneficios, tú tienes que decir, como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Sabe por qué? La teología de Pablo, que estaba tremendo, porque Pablo decía, porque yo estoy juntamente crucificado con Cristo. Gloria a Dios. Pablo sabía lo que era cargar con su cruz. Pero a nosotros beneficio por cuanto Cristo los venció.
Pero para tú tener esos beneficios, tú tienes que decir, como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Sabe por qué? La teología de Pablo, que estaba tremendo, porque Pablo decía, porque yo estoy juntamente crucificado con Cristo. Gloria a Dios. Pablo sabía lo que era cargar con su cruz. Pero a nosotros beneficio por cuanto Cristo los venció. Pero para tú tener esos beneficios, tú tienes que decir, como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Sabe por qué? La teología de Pablo, que estaba tremendo, porque Pablo decía, porque yo estoy juntamente crucificado con Cristo. Gloria a Dios. Pablo sabía lo que era cargar con su cruz. Pero a nosotros beneficio por cuanto Cristo los venció. Pero para tú tener esos beneficios, tú tienes que decir, como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Sabe por qué? La teología de Pablo, que estaba tremendo, porque Pablo decía, porque yo estoy juntamente crucificado con Cristo. Gloria a Dios. Pablo sabía lo que era cargar con su cruz. Pero a nosotros beneficio por cuanto Cristo los venció. Pero para tú tener esos beneficios, tú tienes que decir, como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Sabe por qué? La teología de Pablo, que estaba tremendo, porque Pablo decía, porque yo estoy juntamente crucificado con Cristo. Gloria a Dios. Pablo sabía lo que era cargar con su cruz. Pero a nosotros beneficio por cuanto Cristo los venció. Pero para tú tener esos beneficios, tú tienes que decir, como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Sabe por qué? La teología de Pablo, que estaba tremendo, porque Pablo decía, porque yo estoy juntamente crucificado con Cristo. Gloria a Dios. Pablo sabía lo que era cargar con su cruz. Pero a nosotros beneficio por cuanto Cristo los venció. Pero para tú tener esos beneficios, tú tienes que decir, como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Sabe por qué? La teología de Pablo, que estaba tremendo, porque Pablo decía, porque yo estoy juntamente crucificado con Cristo. Gloria a Dios. Pablo sabía lo que era cargar con su cruz. Pero a nosotros beneficio por cuanto Cristo los venció. Pero para tú tener esos beneficios, tú tienes que decir, como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Sabe por qué? La teología de Pablo, que estaba tremendo, porque Pablo decía, porque yo estoy juntamente crucificado con Cristo. Gloria a Dios. Pablo sabía lo que era cargar con su cruz. Pero a nosotros beneficio por cuanto Cristo los venció. Pero para tú tener esos beneficios, tú tienes que decir, como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Sabe por qué? La teología de Pablo, que estaba tremendo, porque Pablo decía, porque yo estoy juntamente crucificado con Cristo. Gloria a Dios. Pablo sabía lo que era cargar con su cruz. Pero a nosotros beneficio por cuanto Cristo los venció. Pero para tú tener esos beneficios, tú tienes que decir, como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Sabe por qué? La teología de Pablo, que estaba tremendo, porque Pablo decía, porque yo estoy juntamente crucificado con Cristo. Gloria a Dios. Pablo sabía lo que era cargar con su cruz. Pero a nosotros beneficio por cuanto Cristo los venció. Pero para tú tener esos beneficios, tú tienes que decir, como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Sabe por qué?